Bien, tengan muy buenos días, jóvenes. Iniciamos tutoría de la asignatura Recursos Didácticos para la enseñanza de la matemática, la unidad 4, Medios y Recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales, o NEE. La tutoría número 3, correspondiente a este día, sábado 1 de diciembre de 2018, inicia a las 10 de la mañana y finaliza a las 12 del mediodía. Estaré esperando que se conecten algunos de ustedes para poder aclarar y poder proceder al desarrollo de la agenda de este día. La agenda a desarrollar este día es pues la bienvenida, ¿verdad? Darles la bienvenida a los que posteriormente se irán conectando. ¿Ya? Se va a presentar lo que es la agenda. Recuerden que esta tutoría va a quedar grabada en las pestañas de tutorías virtuales en la plataforma. Posteriormente pueden descargarla. Bueno, algunas dudas que surjan en cuanto a las tareas que tienen asignadas en plataforma. Si tienen alguna duda, pues pueden hacerla, ¿verdad? Igual si no se conectan a la tutoría, pueden hacerla por medio de mensajes. He tenido algunas dificultades para poder responder a los mensajes porque no me están llegando las notificaciones y si me llegan no se me va la respuesta del mensaje. No sé qué está pasando en la plataforma, ¿verdad? Las disculpas del caso. Espero pues que no hayan tenido ningún inconveniente en la entrega de las tareas. Y luego está lo que es el desarrollo de la tutoría, ¿verdad? Vamos a hablar de la unidad 4 en la que vamos a trabajar lo que es los medios y recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad física, ayudas técnicas y software, medios y recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a otras condiciones, algunos medios didácticos, déficit atencional, población inmigrante y estudiantes talentosos. Bien, vamos a hablar de todo esto en el desarrollo de esta tutoría. Bien, espero que hayan leído lo que es el material correspondiente a la unidad 4. Vamos a iniciar con la presentación de la tutoría. Primero, entender qué son las necesidades educativas especiales. Bueno, las necesidades educativas especiales se definen como, bueno, se dice que una NEE le llaman, que es las mismas necesidades educativas especiales, cuando una deficiencia, ya sea cognitiva, física, sensorial, emocional, social, afecta el aprendizaje hasta el punto en que son necesarios algunos accesos especiales al currículo. A eso se refieren las necesidades educativas especiales. Bien, las disculpas del caso por algunas interferencias que están como fuera de mi alcance, ¿verdad? Y no puedo evitarlas. Espero que la grabación siempre se escuche de la mejor manera. Bueno, hay dos tipos de necesidades educativas específicas o de necesidades educativas especiales. Están las necesidades educativas especiales que son transitorias, que son aquellas que se presentan en periodos de escolaridad por un motivo en particular, ¿verdad? Esas son transitorias. Y también están las que ya son permanentes,
¿verdad? Que duran el resto de nuestra vida, ¿verdad? No solamente una etapa de periodo escolar ni una etapa de nuestra vida, sino que es durante toda nuestra vida o la vida de nuestros estudiantes. Los niños con necesidades educativas especiales, pues es la disminución o dificultad en el desarrollo. Se considera que un alumno tiene una necesidad educativa especial cuando éste presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros. Entonces vamos a considerar que es una necesidad educativa especial. Las necesidades educativas especiales aparecen cuando el alumno presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros, ¿verdad? Puede ser un ritmo demasiado lento o un ritmo muy acelerado, ¿verdad? Entonces depende de la necesidad educativa especial que tenga cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Con ese tipo de necesidades. Algunos tipos de necesidades educativas especiales, entre ellos tenemos primero para las permanentes, ¿verdad? Vamos a ver primero cuáles son esas necesidades educativas especiales permanentes. Está la necesidad educativa intelectual, ¿verdad? Que es un funcionamiento intelectual bajo de lo normal. Eso va a ser permanente, ¿verdad? Otra es la visual, ¿verdad? 1 de cada 4 niños presenta problemas visuales, ¿verdad? 1 de 4 niños tiene estos problemas de dificultad para visualizar. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando estamos dando la clase, probablemente un niño siempre se sienta atrás y no entiende o no copia todo lo que está en la pizarra o no puede observar todo lo que nosotros estamos presentando en la pizarra. Sin embargo, el niño no lo dice, no lo manifiesta, ¿verdad? Entonces es difícil identificar ese tipo de problemas si uno no tiene como esa cuestión de fijarse, ¿verdad? Las actitudes del estudiante, ¿verdad? Si el estudiante apuña los ojos para ver o tiene que acercarse demasiado a la pizarra, etcétera, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros asociamos a ese estudiante como un estudiante que no le gusta trabajar, que es haragán, que no escribe, ¿verdad? No copia lo que está en la pizarra, pero realmente no es eso, sino que es porque el estudiante no puede visualizar lo que está en la pizarra. Otra necesidad educativa especial es la auditiva, ¿verdad? Los problemas auditivos pueden afectar el lenguaje y las destrezas sociales porque no escuchan de una manera, una buena forma, ¿verdad? El lenguaje, entonces por lo tanto las destrezas sociales disminuyen. Entonces esos problemas auditivos son bastante también importante, ¿verdad? Porque a veces decimos el estudiante no hace caso, o el estudiante no hace lo que le digo, no me contesta cuando le pregunto, pero realmente puede ser porque tiene problemas auditivos, ¿verdad? Y nosotros como docentes no nos hemos dado cuenta de esos problemas, ¿verdad? Se trata de niños que niños que tienen esa dificultad. En cuanto a los problemas visuales y auditivos, ¿verdad? No es que esto impida el hecho de que un estudiante pueda estudiar, ¿verdad? Y ninguna de las necesidades educativas especiales debería de ser un impedimento para que un estudiante pueda salir adelante, ¿verdad? Tenemos el caso de una de sus compañeras, ¿verdad? Que está estudiando en la universidad en línea, ¿verdad? Ella se llama Lisbeth Martínez, me parece. Ella está en la sede de Usulután estudiando licenciatura en ciencia. Ella es ciega de nacimiento, ¿verdad? Y ha estudiado a lo largo de su vida en el sistema educativo regular,
Sacó su 9º grado, estudió su bachillerato, es muy inteligente y ahora está estudiando en la universidad, a pesar de esa necesidad educativa especial. Tenemos también la discapacidad multidéficit. La discapacidad multidéficit se trata de niños que poseen concurrentemente más de una discapacidad, ¿verdad? No solo tienen discapacidad intelectual, también tienen discapacidad visual, discapacidad motora, etcétera, ¿verdad? Eso es una discapacidad multidéficit. Tenemos la necesidad educativa especial psíquica. Esta se trata de todos aquellos problemas que tienen que ver con el estado anímico del niño, ¿verdad? Por ejemplo, las fobias, los miedos, el miedo a hablar en público, el miedo a expresarse, etc. La otra necesidad educativa especial que también es muy importante es la motora. La educación motora, esa necesidad educativa especial tiene que ver con los movimientos motrices, ¿verdad? Pueden ser que tenga impedimentos para mover sus manos, sus pies, o cualquier tipo de esa discapacidad. Eso es en cuanto a las permanentes, pero también tenemos necesidades educativas especiales transitorias que no todo el tiempo van a estar, ¿verdad? Tenemos los trastornos emocionales, ¿verdad? Tenemos trastornos emocionales, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que probablemente sea en un periodo de tiempo. Los trastornos emocionales se dan sobre todo en la adolescencia, ¿verdad? Aunque no necesariamente, pero es más que todo en esa etapa donde se va pasando de la pubertad a la adolescencia en los que hay esos trastornos. La violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que tal vez no va a ser toda la vida, pero sí hay una etapa de la vida en la que un estudiante puede pasar por ese tipo de problema. El aprendizaje lento, puede ser que un estudiante al principio, ¿verdad? Sea de lento aprendizaje, por su edad o por su falta de apoyo de parte de los padres, etcétera, ¿verdad? Pero si alguno de esos factores comienza a cambiar de acuerdo a la edad, va madurando, va haciendo mejor, más maduro en cuanto a su aprendizaje, entonces el aprendizaje va siendo acelerado. Está también la hiperactividad. La hiperactividad, esta se trata de los estudiantes que son demasiado activos, ¿verdad? Entonces, la hiperactividad también se relaciona con el déficit de atención, porque si son hiperactivos, difícilmente van a estar ellos poniendo atención por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces hay formas de tratar este tipo de problemas, ¿verdad? Problemas conductuales generalmente son los mismos hiperactivos los que tienen problemas de conducta. Los trastornos específicos del lenguaje, ¿verdad? Algunos tienen problemas para expresarse, su forma de hablar, ¿verdad? Expresar el lenguaje. Entonces, esto ayuda a... tenemos que buscar la forma, perdón, de ayudar a estos estudiantes, ¿verdad? Con esa necesidad. La dislexia es uno de los problemas más comunes, sobre todo en los primeros niveles, ¿verdad? Donde los niños comienzan a conocer las letras, comienzan a hablar, a formar palabras, etcétera, ¿verdad? Entonces, la dislexia es el hecho de confundir algunas palabras o de escribir de manera equivocada, no porque no saben cómo se escribe la palabra, sino porque confunden las letras, ¿verdad? Por ejemplo, confunden la P con la B, confunden sobre todo esas letras, ¿verdad? La P con la B de burro, la B labial, perdón.
por la forma que tienen, ¿verdad? De la pancita, o confunden la D, ¿verdad? Esas son la dislexia. Y también está la discalculia. La discalculia, eso se da en cuanto al área de matemática, ¿verdad? Tienen problemas de que ven los números al revés o los comprenden de diferente forma. Por ejemplo, si ustedes le escriben 36, ellos ven 63, o les escriben 72 y ellos ven 27. Entonces esos son problemas de discalculia y eso los hace no desarrollar bien esa parte del cerebro, ¿verdad? Pero eso se puede ir mejorando en cuanto a se vaya tratando, ¿verdad? La dislexia se puede tratar poniéndolos a leer, que conozcan mejor las letras, etcétera. Y a medida que ellos van aprendiendo a leer, eso se va desapareciendo, ¿verdad? Probablemente muchos de nosotros padecimos de eso en nuestras primeras etapas, en nuestros primeros años de estudio, pero ahora ya eso ya pasó, ¿verdad? Ahora sí lo recordamos que lo confundíamos, pero ahora ya no, etcétera. Algunos todavía se nos dificulta, confundimos algunos números, pero es algo transitorio. Bien, otras es, bueno, la población inmigrante. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta en las escuelas, para los que trabajan en las escuelas, ha bajado la matrícula porque muchos de los estudiantes han desertado, ¿verdad? Ha habido deserción porque se han ido del país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tratar esta necesidad educativa especial? Bueno, podría ser creando nuevas formas de enseñar, ¿verdad? Concientizando a los padres de familia que la educación en El Salvador pues no es mala, ¿verdad? Yo considero que la educación en El Salvador es bastante buena, ¿verdad? En un futuro estos estudiantes pueden tener una profesión y poder tener un buen empleo, ¿verdad? Y no necesariamente fuera del país, lejos de su familia, ¿verdad? Lejos de sus costumbres, pierden su cultura, etcétera. Y los estudiantes talentosos. Ahora hay un programa en la universidad que es de jóvenes talentos, ¿verdad? En la que hay estudiantes acelerados. Estos estudiantes nosotros los podemos utilizar también, o sea, está mal empleada quizás la palabra, pero que nos pueden ayudar, ¿verdad? Estos estudiantes con otros estudiantes que tienen, por ejemplo, lento aprendizaje. Los estudiantes talentosos, usted les pone un ejercicio y ellos lo resuelven y ya ni ha terminado de escribirlo cuando ya lo resolvió, ¿verdad? Entonces, esto hace que se aburra, ¿verdad? Que sienta él como que ya terminé y ahora qué más hago. Entonces le serviría a él y también a nosotros como docentes el hecho de que le pueda ayudar a sus compañeros, que hay niños que probablemente a nosotros como docentes no nos entiendan, pero entre ellos, entre pares, sí se entiendan, ¿verdad? Por su lenguaje, su forma de explicar las cosas. Entonces le sirve al estudiante de lento aprendizaje y también a él porque se siente útil, ¿verdad? Ayudando a sus demás compañeros. Bueno, ahora vamos a dar un breve resumen sobre los materiales y recursos en el aula de matemática para estudiantes con necesidades educativas especiales. Esto lo tenemos en el material complementario de la unidad 4. Se los voy a presentar para poder irlo trabajando, ¿verdad? Es este. Medios y recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, espero que ahí se pueda observar. Vamos a hablar acá sobre las necesidades educativas especiales. Laura dice que era una joven sorda de 15 años que proviene de una zona rural de Costa Rica y quería cursar su séptimo año en un colegio académico de la capital. Su materia preferida es matemática y le apasiona la geometría.
Sus padres tienen miedo de enviarla al colegio por temor al rechazo. Ella se comunica con sus padres por medio de un lenguaje de señas que se ha inventado y les expresa su deseo de seguir estudiando. A ella quisiera seguir estudiando. Bueno, este ejemplo de Laura es tan solo uno de los tantos dificultades que se pueden presentar, ¿verdad? Bien, en nuestro país la población de estudiantes con necesidades educativas especiales es diversa. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, visual, intelectual, física. También hay estudiantes con autismo. De igual forma, los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a otras condiciones como por ejemplo dificultades de aprendizaje, déficit de atención, población inmigrante, estudiantes talentosos, por citar algunos, ¿verdad? Entonces, la ley, en diciembre del 2006, en la ley 8661 de las Naciones Unidas, acordó la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad para proteger sus derechos y la igualdad de oportunidades de los más de 650 millones de personas con algún tipo de discapacidad en todo el mundo. En El Salvador existe la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Esta ley fue aprobada en el año 2000. Esta se crea en el país toda una normativa para proteger los derechos de estas personas que tienen necesidades educativas especiales. De esta manera, la inclusión de estudiantes al sistema formal de educación implica mucha capacitación por parte de los docentes, ¿verdad? Antes habían escuelas especiales, ahora todas son escuelas inclusivas, ¿ya? Y esta inclusiva incluye su palabra lo dice, ¿verdad? A todo tipo de personas con cualquier tipo de necesidad educativa especial. Entonces, para esto el docente debe estar capacitado, ¿verdad? Debe de estar capacitados para poder brindar la mejor atención, ¿verdad? Para brindar una atención con calidad, el estudiante con necesidad educativa especial, es importante que el docente valore el uso de las tecnologías de la información y comunicación. De igual forma, tenemos ahí algunos medios, por ejemplo, tenemos las computadoras, se pueden equipar con dispositivos ergonómicos personalizados para cada estudiante, mediante los cuales con la guía del docente va realizando todas sus tareas escolares según su propio ritmo de aprendizaje. Para los estudiantes con necesidades educativas especiales existen en el mercado muchas ayudas técnicas, como por ejemplo las pantallas táctiles, las cuales se acceden con los dedos o un puntero que equivale al uso del ratón, ¿verdad? Entonces el software para estudiantes ciegos que puede ser utilizado mediante el reconocimiento de la voz y hasta impresoras que generan salidas en sistema braille. Entonces, esta problemática en el país por los presupuestos y fondos con los que se disponen en los centros escolares, pues no se tiene, ¿verdad? Pero sí existe. Para el docente que necesite conocer un poco más de las necesidades educativas especiales en Internet, podrá accesar a portales educativos especializados del tema. También tenemos por ejemplo, para el aprendizaje de las matemáticas con estudiantes con necesidades educativas especiales, existen recursos específicos que se pueden utilizar. Por ejemplo, para el estudio de la aritmética elemental con estudiantes ciegos, existen los ábacos de Kramer, ¿verdad? Recuadros rectangulares en el cual se encuentran filas o columnas, cada una de las cuales contiene 5 cuencas. Las cajas de aritmética que contienen números, un tablero con celdillas para operar los números y prismas, ¿verdad? Entonces las calculadoras parlantes también, ¿verdad? Las plantillas de dibujo, los franelógrafos, los estuches de dibujo, ¿verdad? Todos estos sirven como ayuda a personas con discapacidad visual. De igual manera, para geometría se encuentran los polígonos trolequeados que se ensamblan unos con otros permitiendo formar poliedros.
De esta forma los estudiantes pueden palpar, ¿verdad? Contar con cuántas caras, cuántos vértices, cuántas aristas tiene el poliedro que se ha construido. Otro recurso que tenemos y es el que vamos a utilizar en el taller de mañana, del día de mañana, tenemos las regletas de Cuisenaire, ¿verdad? Que facilitan el estudio de la noción desarrollada de los números, porque a lo mejor no, los estudiantes ciegos no van a poder observar, ¿verdad? Obviamente los colores, pero sí pueden palpar el tamaño, ¿verdad? Entonces en el tamaño se les va diciendo este es el número 1, el 2, el 3, etcétera. Y pueden hacer las respectivas sumas, restas, etcétera. Bien, para la discapacidad auditiva, como les decía, para los estudiantes sordos o personas sordas son aquellos individuos cuya capacidad para oír es tan limitada que no es funcional para los propósitos ordinarios de la vida, ¿verdad? Dado que su deficiencia es tan severa, profunda o prácticamente total, entonces no pueden escuchar. Por lo tanto, hay algunos medios que se pueden utilizar, por ejemplo, el lenguaje de señas salvadoreño. ¿Verdad? Tenemos ahí el lenguaje de señas, A, B, cómo se hace la C, la D, la E, F, etcétera. Toda la dactología es la representación que hace con las manos de cada una de las letras que componen el alfabeto manual. Muchos docentes no conocemos de este lenguaje de señas, que deberíamos estar capacitados, ¿verdad?, para poder entender este lenguaje y por si en algún dado caso tenemos un niño con ese tipo de necesidad, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas que sí conocen de este lenguaje, pero por la misma necesidad, porque tienen un familiar que tiene problemas de lenguaje, o porque han tenido estudiantes con problemas de lenguaje, etcétera, ¿verdad? No porque en la vida se haya enseñado, ¿verdad?, a todas las personas. Ahí está un manual para atender a pacientes sordos, adultos, ¿verdad?, abriendo puertas a la comunicación. Para la discapacidad visual, bueno, ya mencionábamos antes que habían programas, aparte del alfabeto braille, ¿verdad? Hay programas que traducen lo que se tiene ahí en formatos de voz y impresoras en sistema braille. Aquí tenemos el sistema braille A, B, la C, la D, la E, la F y todo el sistema, ¿verdad? También dice que un sistema de braille puede ser elaborado a mano o en máquina de escribir. Si se escribe a mano es necesario una regleta, un punzón y papel. Además, se tiene que empezar a escribir de derecha a izquierda, invirtiendo la numeración de los puntos de la regleta. De esta manera, el rehundido que se hace al escribir quedará como un punto de relieve situado en el lugar correcto cuando se le dé vuelta al papel, o sea, se escribe al revés, ¿verdad?, en la parte de atrás del papel, para que después eso quede levantado y se pueda palpar. También hay máquinas de escribir en sistema braille. Hay impresoras, ¿verdad?, impresoras que imprimen en braille. Está también la calculadora parlante. Esta es una calculadora, permite a las personas ciegas realizar diversos cálculos numéricos cuando se presiona cada botón. Este emite un sonido que le permite al estudiante escuchar los datos ingresados y el resultado correspondiente. Su teclado tiene un alto relieve para que ellos puedan palpar, ¿verdad?, en código braille esos números para poderlos hacer. Bastante interesante.
Está también la discapacidad física. Aquí lo que hay que hacer son pues adecuaciones curriculares, ¿verdad? Más que nada en el mobiliario, en la infraestructura, para que todos los que anden, por ejemplo, en silla de ruedas o con muletas, puedan tener acceso, ¿verdad? También a entrar a las aulas y realizar actividades que no sean como actividades que exijan demasiado físicamente, ¿verdad? Sino actividades que ellos puedan hacer sentados en la silla o como es, con la discapacidad que tengan. Las ayudas técnicas y de software. Existen otros materiales especializados para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales, no solo en su proceso de aprendizaje, sino que también en su vida cotidiana. Es lo que dice Camacho en 2006. Software para estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, tenemos ahí software de matemática eh, para estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Ahí están algunos ejemplos de ese software para resolver ecuaciones. Bien, paso entonces a la presentación para poder que ustedes puedan observar ahí lo que es la primera pregunta que tenemos. ¿Qué criterios tomaría en cuenta en la elección de un medio o recurso didáctico para estudiantes con necesidades educativas especiales? Bien, se los dejo ahí para que puedan copiar la pregunta. También está ahí en la agenda, ¿verdad? Bien, antes ya me había pasado para la otra parte que era de explicar en resumen sobre el software matemático para estudiantes con necesidades educativas especiales. Y tenemos la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Cuál software considera usted que le podría ayudar a realizar una propuesta metodológica para el uso, para el objetivo, resolver problemas de ecuaciones lineales con niños con necesidades educativas especiales? Bien, ahí hablaba del software el software que se presenta ahí en la página 21 en adelante. Al final del material, en el anexo 2, se encuentran algunas direcciones electrónicas, ¿verdad? Para que consulte la gran variedad de herramientas que este tipo que existe en la red han creado para organizaciones que trabajan en el área de educación especial. En los software matemáticos dice que se pueden estudiar lo que es diferentes tópicos, ¿verdad? No solamente relacionados con las matemáticas. Pueden ser de ciencia, de geometría, del vocabulario, ¿verdad? De varios idiomas. Se pueden estudiar las operaciones aritméticas básicas, ¿verdad? El estudiante debe haber interiorizado los diferentes signos a utilizar, por ejemplo, el de la suma, el de la resta, el de la multiplicación, de la división, etcétera. Y partiendo de ese supuesto, el uso de software de matemática tendrá la misma funcionalidad para todos los estudiantes. Pues el alumno sordo y el que tiene baja visión requieren elementos llamativos que sean más concretos. Entonces ahí se presenta la interfaz de una herramienta que se llama TAT-Quiz, donde hay hay para vocabulario, para fracciones, para conceptos, para geometría, etcétera. Entonces ahí se pueden orientar. Bien, ahora vamos con la parte de la última parte del material, de la página 39 en adelante.
que habla sobre algunos medios didácticos. Bien, antes de pasarles la tercera pregunta, vamos a ver esa parte de algunos medios didácticos. Bien, hay tres tipos de dificultades de aprendizaje que este autor Sánchez dice, o del cual habla, ¿verdad? Que sería del bajo rendimiento académico, de las dificultades específicas del aprendizaje como la dislexia y la discalculia, y los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. El bajo rendimiento académico. Esto hace referencia a la evaluación del conocimiento que adquiere el estudiante en el ámbito escolar. En nuestro medio, por lo general, un estudiante con buen rendimiento es el que obtiene buenas calificaciones en las tareas y que en los exámenes, ¿verdad? Y que debe rendir a lo largo de su proceso de aprendizaje. El rendimiento académico muchas veces se considera como una medida de las capacidades del estudiante que expresa lo que ha aprendido y se le asocia al promedio ponderado de las calificaciones a cada materia. Esta es la evaluación sumativa. Por ejemplo, los estudiantes con bajo rendimiento es fundamental que el docente sea creativo, sea según el contenido que se estudie para que ellos puedan entender de mejor manera y lograr lo que es el objetivo. La dislexia, que ya se las explicaba, ¿verdad? Que es un trastorno del lenguaje que se manifiesta con la dificultad en distinguir o memorizar las letras, formar palabras, estructurar frases, lo que interfiere en la lectura y la escritura. Por eso es que a muchos de los niños les cuesta. La discalculia, ¿verdad? Que es en la definición de los problemas de aprendizaje asociados al fracaso escolar, y el bajo rendimiento, un alto porcentaje corresponde a dificultades específicas en el lenguaje y la matemática. Estos problemas de discalculia es una dificultad específica que presentan los estudiantes para aprender matemáticas. Entonces, esto se manifiesta con el síndrome de discalculia, puede identificarse en una persona, dice, ¿cuándo? Se presenta un bajo rendimiento académico en matemática, bien, porque quede por debajo del promedio del grupo de los compañeros de clase, o porque sea inferior a su propio rendimiento en otras áreas. Las recomendaciones para el docente es que evite en la medida de lo posible la lección expositiva y propiciar para todos los estudiantes, ya sea con necesidades educativas especiales o no, situaciones de aprendizaje donde ellos interactúen con las matemáticas de una forma pues diferente, ¿verdad? A lo acostumbrado, es decir, que disfruten y jueguen y vean que las matemáticas están presentes en todo lo que les rodea. Para ello se puede hacer uso de juegos, rompecabezas, juegos de memoria y herramientas informáticas, donde puedan interactuar con el objeto de estudio. Por ejemplo, para estudiantes con discalculia se recomiendan actividades sencillas en las que tengan mucha comunicación con sus otros compañeros, compañeras y docentes. Por ejemplo, si se estudia el concepto de antecesor y sucesor en el conjunto de los números reales, se puede confeccionar cartas o tarjetas tipo naipes con los números del menos 10 al 10, como se muestra en la figura que está ahí, ¿verdad? Después de formar la recta de los números mencionados, se podrían poner ejercicios ubicando una de las fichas, solicitándole al estudiante que ubique el antecesor y el sucesor de dicho número. Finalmente, el estudiante deberá concluir que si n es el número dado, n más 1 es el sucesor y n menos 1 es el antecesor. Está el déficit atencional. Estos son niños que siempre pasan
jugando o que se distraen con facilidad, ¿verdad? Los estudiantes con déficit atencional presentan ciertos comportamientos en su conducta, por ejemplo, tienen problemas en priorizar a qué hay que ponerle atención, ¿verdad? Y no pueden estar sentados por largos periodos de tiempo, entonces hay que buscar estrategias para que este estudiante no esté sentado, ¿verdad?, por tanto tiempo. Los estudiantes con déficit de atencional se muestran inquietos, se les considera hiperactivos, por lo general hablan rápido. Estudiantes con déficit atencional. También está la población inmigrante. En El Salvador es mínima, ¿verdad?, la población inmigrante que desea estudiar en el país por las condiciones del sistema educativo, los avances en términos de educación que se han tenido, surge en forma inversa. Muchos de nuestros estudiantes emigran, realizar estudios en el exterior y diversos países, ¿verdad?, no entran al país, pero sin embargo hay estudiantes que sí hay de otros países que están estudiando acá en El Salvador. Estudiantes talentosos, ¿verdad? Los jóvenes talentos, los que les hablaba del programa de jóvenes talentos. Bien, ahora tenemos la próxima pregunta que ustedes deben responder, que es la pregunta número 3. Dice, Irene es una estudiante de séptimo año, presenta discalculia y su materia preferida es matemática. Considerando el empeño que pone por salir adelante, sus notas en la materia no reflejan el esfuerzo realizado. Ahora, Irene empezará a estudiar la suma de números enteros, pero tiene temor de no entender nada. Si usted es el profesor de Irene, ¿qué estrategias metodológicas utilizaría para ayudarla? ¿Y cuáles aspectos consideraría en la elección de un recurso que le facilite a Irene una mejor comprensión del tema? Bien, dice discutir con los estudiantes sobre los niños sobresalientes en el salón de clases y cómo estos pueden convertirse en el recurso pedagógico en la enseñanza para los niños con problemas de aprendizaje. Bueno, esto es lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Donde podemos como apoyarnos de estos jóvenes talentos para complementar lo que es el niño que tiene aprendizaje lento, ¿verdad? Que el joven que es talentoso terminó su trabajo, le ayuda y le explica a su compañero, ¿verdad? Él entiende de mejor forma porque está hablando con alguien de sus pares, ¿verdad? Y el otro niño que es el talentoso pues se siente útil, ¿verdad? Y no se siente como aburrido y que ya terminó y comienza a hacer desorden. Bueno, eso es en cuanto a la tutoría. Lamentablemente no hubo presencia de estudiantes, algunas aclaraciones y recordatorios. Bueno, dudas no puedo aclararlas porque no hay nadie conectado. Se sugiere revisar la ruta de aprendizaje de la unidad 5, estar pendiente de la fecha de entrega de tareas de la unidad 5, y el taller 1 y 2 se trabajará el día 2 de diciembre, que es el día de mañana. Yo estaré en la sede de San Francisco Gotera. Los que puedan llegar allá a esa sede, con mucho gusto voy a estar ahí atendiéndoles. No es necesario que lleven ningún tipo de material, se llevarán los materiales para trabajar ahí. ¿Ya? Vamos a trabajar con la balanza, las regletas de Kuisenhaer y los bloques base 10. Las operaciones básicas, esperando contar con su presencia en esos talleres, son de mucha importancia. También van a llevar una bonita experiencia, ¿verdad? Esos materiales están bien bonitos, así es que les recomiendo que puedan asistir a la sede más cercana, ¿verdad? No necesariamente a la sede donde yo voy a estar, pero sí van a estar mis compañeros por ahí, el licenciado Pedro en San Salvador, la licenciada Rosa en Santa Ana, el licenciado Interiano en San Miguel y mi persona en San Francisco Gotera. ¿No? Espero verles por ahí.
Y aquí está el link para que ustedes puedan ver el video, si no lo han visto, de Lisbeth Martínez, estudiante de licenciatura en enseñanza de las ciencias en la Universidad de Lima. Entonces, que tengan un buen fin de semana, que Dios les bendiga y espero verles mañana, ¿verdad? Y si no puedo verles, al menos que hayan ido al taller para que se den cuenta de los recursos con los que cuenta la universidad y los recursos que se pueden utilizar para impartir una clase de matemáticas que sea más dinámica y más significativa para nuestros estudiantes, ¿no? Que tengan un buen fin de semana.